estamos intentando pensar la filosofía en tiempos de transformación y hoy justamente de lo que vamos a hablar es de modelos, también filosóficos, de pensar la transformación misma. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el cual estamos reflexionando sobre la transformación? Bueno, nos iniciamos reconociendo que vivimos en un tiempo de crisis, en el sentido no solo evidente de la crisis social y sanitaria en la que estamos insertos, desde luego a nivel chileno, pero no solo, sino también en el sentido de que vivimos en una forma, en una configuración del mundo, en una configuración humana de las maneras de producción, de las maneras de relacionarnos, etcétera, etcétera, que hacen que todo esté de alguna manera en constante cambio, en constante movimiento, que las certezas duren cada vez menos, que todo sea cada vez más obsolescente, ¿verdad? Quede cada vez más rápidamente obsoleto, y por lo tanto que lo que parecía sólido inmediatamente se vuelva de nuevo líquido. Por eso empezamos hablando de esa idea de la modernidad líquida como un tiempo de eminente crisis. Y crisis, entendámoslo en el sentido literal de la palabra, ya lo dijimos, no como algo negativo necesariamente, sino como el final de un cierto proyecto. Por eso en el segundo día, cuando hablamos de Heidegger, mostramos al ser humano como un proyecto histórico. Es decir, el ser humano, nosotros mismos, cada uno de nosotros y de nosotras, tiene de sí mismo un cierto proyecto, una cierta mirada de quién quiere ser, de cómo quiere vivir. Y eso vale tanto individualmente, como a nivel de pareja, como a nivel de amigos y de grupos incluso, en los que nos insertamos, como desde luego a nivel de empresa. Y esto todavía tiene una dimensión más profunda, si quieren ustedes, que es la dimensión país, que Rodrigo nos ha estado mostrando, ¿verdad?, a través de la mirada histórica a, bueno, las decisiones históricas que tomamos en Chile y desde las cuales hemos configurado un cierto proyecto de país que a través de la educación nos marca a cada uno de nosotras y de nosotros. A mí un poco menos, porque yo vengo de una historicidad un poco distinta, pero en todo caso, esta es la que nos parece relevante para nuestro contexto. Pensémoslo a nivel individual. Supongamos que alguno de nosotros, pongamos por caso, quiso estudiar ingeniería, algo que muchos de ustedes seguramente han estudiado, si es que no la mayoría. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué mirada de sí mismo tenía hacia el futuro? ¿Qué era lo que lo movía a ello? Cada uno que se lo plantee, ¿verdad? ¿Por qué tomó el camino en la vida que tomó? ¿Desde qué proyecto de sí misma o de sí mismo hizo y decidió los pasos que finalmente fue llevando a cabo? ¿Por qué estudiar esa cosa y no otra? Porque en mi casa me lo dijeron, porque es lo que había estudiado mi papá, porque en el contexto se suponía que tenía un cierto prestigio, porque proyectaba buenas posibilidades de vida, ¿verdad?, en términos pecuniarios. Todo eso tiene que ver con motivos por los cuales nos proyectamos en una cierta dirección. Nos metemos en un cierto proyecto. Pero esos proyectos pueden entrar en crisis, eso es lo que queríamos señalar el primer día. Ese mismo proyecto puede llegar el momento en el cual nosotros consideremos que ya no tiene más sentido, que por lo que sea ya no nos hace más sentido. A lo mejor porque otros yoes nuestros que hemos ido cultivando de manera quizá marginal, y eso de las prácticas marginales es un tema que ya vimos con Kuhn y que hoy vamos a volver a ver con Christian, ¿verdad? Esas prácticas marginales de nosotros mismos han ido cobrando relevancia, se han ido volviendo más importantes para nosotros y de repente nos queremos dedicar, por ejemplo, a la literatura. Lo que creemos que tiene sentido para nosotros y para nuestra vida, aquello a lo que queremos dedicarnos, ya no es necesariamente este tipo de vida, sino que es otro. ¿Qué ocurre ahí? Que el primer proyecto, en algún sentido, ha entrado en crisis, por lo que sea. Puede ser por motivos externos, una experiencia muy fuerte, puede ser porque no nos llena, puede ser porque entramos ahí un poco obligados, pero en realidad nunca nos convenció, etc. Ese es el ejemplo personal. Si pensamos en una pareja, también a menudo entramos en proyectos de pareja porque creemos que ese es un lugar adecuado para nosotros, porque nos proyectamos ahí, pensamos que eso tiene un recorrido, y no solo cualquier recorrido, sino que de alguna manera vamos a poder realizar más propiamente lo que somos y hacer que esa persona que está con nosotros también realice su ser más propio, por decirlo con Heidegger. Pero puede entrar en crisis, puede suceder que no, que en algún momento ya los caminos se separen, no tengamos ya mucho más que compartir, en realidad nuestro ser más propio no encuentra eco en la otra persona, etcétera, etcétera.
Piensen lo mismo con amigos, cuántas personas seguramente han sido muy amigas de ustedes en un momento de la vida en el que compartían algo con lo que vibraban los dos o las dos, y sin embargo después, de nuevo, los caminos también se dividen y ya no hay ese fondo, ese proyecto común que permite esa amistad, ¿verdad? Y lo mismo vale para una empresa, evidentemente, de esto nos hablará Cristian con mucha más autoridad que yo, pero en definitiva vemos que lo que tenemos siempre son proyectos de nosotros mismos, de un cierto nosotros, ¿verdad? De una cierta causa en la que estamos embarcados, de una empresa en la cual justamente nos ponemos, emprendemos con ella, etc. Y que esos proyectos pueden entrar en crisis. Esto es lo que quisimos ver en el primer bloque. Cuando estamos en un tiempo de crisis, lo que sucede es que esos proyectos que constantemente estamos esbozando de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de nuestro país incluso, por algún motivo, y evidentemente las causas pueden ser muy diversas, ha entrado en crisis. Ya no es obvio mantenerse en él, ya no seguimos proyectándonos en esa dirección. ¿Qué hacemos en ese caso? La tercera sesión nos mostró que el ser humano, por lo tanto, siempre está proyectando, ¿y eso qué quiere decir? Que no está predeterminado. Que el proyecto en el que estuvo no marca necesariamente el proyecto en el que puede estar. Que el entorno en el que se encuentra no lo determina hasta el punto de no poder elegir nada, sino que de hecho, incluso en las situaciones más precarias, el ser humano mantiene una cierta autonomía. Esa es la idea que vimos a partir de Kant, si se acuerdan, con la idea de la ilustración, ¿verdad? Una autonomía que se puede cultivar y que vimos también a través de Cassirer. Por más que estemos muy condicionados, pongamos por caso, por nuestro contexto, por nuestro entorno, por nuestra historia, eso no nos determina plenamente. Siempre podemos cambiar las cosas. En distintos niveles, dependiendo de si es uno solo y con más o menos recursos, de si somos varios o de si por algún motivo nos unimos para hacer ese tipo de cambios. Entonces, el ser humano era un formador. No meramente se adaptaba, dijimos, sino que siempre, de alguna forma, libremente estaba configurando. Entonces, visto de otra manera, ¿qué es una crisis? Una crisis es cuando la configuración que hemos llevado a cabo, el proyecto que hemos puesto en marcha, por lo que sea, ya no da más de sí. O presenta problemas que es necesario revisar y que pueden ser de fondo, no meramente marginales, acuérdense de Kuhn, pueden surgir algunos aspectos que nos hacen dudar del paradigma, pero todavía nos mantenemos en él. Pero puede llegar un momento en el que esa manera de ver las cosas, porque finalmente fíjense que detrás de todo proyecto hay una manera de entendernos a nosotros mismos, pero también de entender todo lo demás, la realidad entera. Y esa manera de ver las cosas, por lo que sea, ya no se sostiene. Necesitamos en algún sentido cambiarla. La realidad nos muestra que no podemos seguir viviendo de esa forma. ¿Qué hacemos cuando sucede eso? El primer modelo que vimos la semana antepasada, la última clase, fue justamente el de Husserl, es decir, el intento de recuperar el proyecto. Y recuperarlo yendo a su origen, por así decir, intentando ver, por ejemplo, ¿y por qué estudié ingeniería realmente? ¿Fue realmente porque mis padres me dijeron o no? Había algo ahí que a mí me movía, había algo ahí que era propiamente mío, pero por el camino lo he perdido. Por el camino me he dedicado a ver solamente que aquí se puede ganar más plata, que las cosas se hacen de una cierta manera, y quizá he perdido justamente esa vibración que era la mía, ¿no? Era mi propia, aquello con lo cual yo mismo vibraba y que me hizo estar en ese proyecto, ¿verdad? Quizá no llegué de casualidad al proyecto, sino que realmente había algo que me planificaba, que yo creía que era propiamente lo que valía la pena. Lo mismo con la pareja. ¿Por qué entra en crisis? Y una posibilidad cuando algo entra en crisis es decir, oye, ¿y yo por qué estuve aquí en general? ¿Qué es lo que me hacía sentido de acá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está vivo ahí? Para intentar ver cómo por el camino se puede haber ido deformando, desfigurando aquello que configuramos, aquello que formamos. Entonces, con Husserl, si se acuerdan, vimos cómo Husserl hacía una lectura de la historia occidental en términos de una fundación de un cierto tipo de ser humano en Grecia, de la mano de la filosofía justamente, y cómo, sin embargo, en el camino de la historia occidental había habido momentos en los cuales ese proyecto de humanidad se había, en algún sentido, extraviado.
Ahora les pongo un ejemplo muy concreto de eso que está pensando Husserl, pero recuperemos todavía nuestras propias experiencias. Muy a menudo, cuando entra en crisis algo, no lo desechamos de antemano, intentamos recuperarlo. ¿Y cómo intentamos recuperarlo? Una de las posibilidades es volviendo a las decisiones que nos hicieron estar ahí en primer lugar. Permítame que les ponga mi ejemplo. Empecé a estudiar filosofía por motivos muy específicos que tienen que ver con una cierta forma de vida, sobre todo. Pero tú entras a la carrera y lo que te encuentras son asignaturas, profesores que no siempre encarnan ese ideal de vida que es lo que a ti te está propiamente llamando, todo un sistema en el cual finalmente parece que se trate de publicar mucho y de publicar a cualquier precio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Te encuentras toda una serie de elementos que perfectamente pueden hacer que pierdas de vista cuál era tu motivación fundamental, cuál era la decisión radical que habías tomado cuando decidiste eso, cuando te pusiste en ese proyecto. Y al perderla, lo que puedes hacer son dos cosas, decir, bueno, a mí es que esto al final parece que no me gusta, ¿verdad? Y dejar la filosofía, en este caso, la ingeniería o lo que sea en cada caso, o a la persona con la que estamos, o la empresa en la que estamos, o bien, mira, no es que no me guste, lo que pasa es que me he perdido por el camino. Me he dedicado a externalidades que realmente no recuperan la esencia, el motivo fundamental por el cual yo me puse en ese proyecto desde el principio. Y entonces lo que intento más bien es recuperar ese proyecto, cuál fue mi motivación, cuál fue la forma de vida que yo concebí ahí y actualizarla, reformarla. ¿Se acuerdan, verdad? Esto fue lo que vimos en la última sesión, una respuesta muy potente, desde luego, a las crisis. Cuando hay crisis, no tiramos por la borda el proyecto necesariamente, podemos intentar ver cuál fue su sentido originario y cómo podríamos revivir ese sentido originario hoy, que las cosas han cambiado, que ya no somos los mismos, y sin embargo, todavía ese proyecto nos parece que tiene sentido. El caso de Husserl, déjenme que les ponga un ejemplo muy concreto para que entiendan mejor a qué se está refiriendo Husserl. Husserl considera que en la Grecia arcaica y clásica, la Grecia de Pericles, la Grecia de Platón, de Aristóteles, ¿verdad?, se generó una forma de ser, un proyecto de ser humano que no había existido hasta entonces. Con lo cual, Husserl reconoce también que el ser humano surge a partir de un cierto momento un proyecto y no tenía por qué haber salido, no tenía por qué haber surgido y por lo mismo también podría desaparecer. ¿Cuál es ese ser humano? Lo dijimos en su momento. Un ser humano que quiere ser autónomo, que no quiere depender no quiere ser una persona meramente obediente, que necesita una autoridad para que le diga lo que tiene que hacer, que necesita una autoridad para que le diga cómo tiene que pensar, sino que intenta determinarlo por él mismo, con sus propios medios, con sus propias facultades. ¿Cuál es la facultad principal que juega un papel en esa autodeterminación? Recuérdenlo, Husserl hablaba todo el tiempo de la razón, la racionalidad, el elemento racional del ser humano. Es decir, no somos meras pasiones, no somos meros impulsos y tampoco somos seres que necesiten que otros les manden, les digan qué hacer y cómo pensar, insisto. Podemos llevarlo a cabo por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Por eso Husserl cree que la filosofía representa eso de manera radical, porque es el intento de entender por los propios medios todo aquello que nos incumbe. Es decir, no dejar que nos cuenten historias, que nos digan cómo es el origen del universo. Bueno, había un dios que hizo tal y que hizo cual, ¿verdad? Estoy pensando en los dioses griegos en este caso. Ahí Platón dice, eso es una historia interesante, pero eso no nos sirve para explicar realmente cómo surgió el universo, no nos sirve para explicar realmente de qué está compuesto, cómo funciona, ¿verdad? Ese tipo de intentar tener explicaciones racionales, si ustedes lo piensan bien, para nosotros ya se ha vuelto obvio, pero eso no fue siempre así. Eso surgió en un momento de la historia. Esa posibilidad de vida tan especial surgió en un momento de la historia y ha marcado el modo como nosotros vivimos hasta el día de hoy, donde las explicaciones científicas, metódicas, racionales, juegan un papel fundamental en nuestra vida. Ustedes son ingenieros, lo saben mejor que yo, ¿verdad? Es sobre la base de ese tipo de explicaciones que hemos configurado el mundo en el que vivimos, que hemos transformado técnicamente el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que ve Husserl. Lo que Husserl ve es que
el desarrollo de las ciencias europeas, como él las llama, es muy eurocéntrico porque efectivamente es un proyecto que se considera que surge en Grecia y se desarrolla sobre todo en Europa y desde ahí llega al resto del planeta, ¿verdad? Esta forma de vida. Pero lo que Husserl considera es que en ese desarrollo la técnica ha alcanzado tal poder que finalmente no nos permite ser autónomos, sino todo lo contrario. Nos ha vuelto esclavos de nuestras propias creaciones, por decirlo así. Piensen en Frankenstein, en la maravillosa novela de Mary Shelley, ¿verdad? Frankenstein es una de las figuras literarias de la modernidad. Y pienso en el doctor Frankenstein, no en la criatura. Es decir, aquel que a través de la ciencia quiere superar cualquier límite, quiere abarcarlo todo, quiere tener un poder ilimitado y finalmente crea algo que lo destruye. Esa idea es muy propia de la civilización occidental cuando el desarrollo de la técnica empieza a ser tan poderoso que los seres humanos temen por su propia autonomía. Bien, y ahí es donde Husserl dice, aquí hay una crisis, estamos viviendo de una manera crítica, no tenemos ningún control ya autónomo, no tenemos la capacidad de decisión y de autonomía que estábamos buscando, y entonces tenemos que recuperar esa racionalidad que nos vuelve autónomos. Demos un paso más para el contenido de la sesión específicamente de hoy. Hegel. Voy a meter algo de Hegel muy brevemente porque de Hegel les voy a hablar la próxima semana, ¿de acuerdo? Pero Rodrigo va a hablarles hoy de Hegel y por lo tanto le voy a poner una mínima base. Para Husserl, la racionalidad que se fundó, esa idea de vivir según la razón que se fundó en Grecia, como vimos, tiene una trayectoria casi que de sierra, yo diría que cordillerana, ¿verdad? Surge en Grecia, pero decae en la Edad Media, resurge en la Edad Moderna, en el Renacimiento, pero después en esta tecnificación absoluta de la vida y del trabajo, por cierto, vuelve a decaer y estamos de nuevo en una crisis que necesita un cierto renacimiento, una cierta reforma de nuevo, ¿no? Como ven, es una figura en forma de sierra o de cordillera, como quieran decirlo. Hegel, sin embargo, va a decir, no, la racionalidad nunca ha estado en crisis. Hegel tiene un modelo histórico así. Bueno, es más complejo que eso, pero el próximo día se lo explico mejor. Pero en cualquier caso, no hay un retroceso, no hay momentos de decadencia. Hay momentos de crisis que sirven para reencontrarse todavía más. Para Hegel, así como para Husserl, en el origen es donde se da la forma más pura, que luego se puede ir perdiendo y hay que recuperar, ¿verdad? Es el origen, si se dan cuenta, en la forma de entender la historia de Husserl, perdón, el origen es el momento más importante. Ahí se fundó algo que luego se pierde y que luego hay que ir recuperando. Para Hegel, sin embargo, el momento más importante es el final, no es el inicio, es el final. Hay racionalidad en todo lo que hacemos, según Hegel. Todo lo que es humano es racional, aunque no lo parezca en primera instancia. En realidad es porque todavía estamos viviendo con una mirada antigua. Si somos capaces de desplazarnos, nos damos cuenta de que lo nuevo no es irracional, lo nuevo también es racional y es necesario para el progreso. Hegel es casi el filósofo del progreso, podríamos decir. Y del progreso, por cierto, de la razón. No hay irracionalidad en esas supuestas caídas que Husserl veía. Para Hegel esos son momentos necesarios en los que se aporta una nueva idea. Para Husserl el cristianismo, por ejemplo, era decadente porque se creía en la fe y en la autoridad y por tanto se perdía la autonomía. Y hizo falta el Renacimiento para volver a la ciencia como un modo explicativo autónomo, ¿verdad? Racional, plenamente racional, no basado en dogmas de fe. Para Hegel no es así. Para Hegel, con la Edad Media, surgen principios fundamentales para la vida moderna, como por ejemplo que todos somos iguales, cosa que no pasaba en la Grecia antigua, donde había esclavos, y donde una gran mayoría de los seres humanos no eran reconocidos como iguales. Sin embargo, el cristianismo aporta eso, y al aportar esa idea de que todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios, está poniendo un paso fundamental para el desarrollo de la razón, porque está diciendo todos somos exactamente igual en tanto que todos somos seres racionales. Y por lo tanto, la Edad Media no es un momento de decadencia como pensaba Husserl, es un momento en el que una idea radicalmente distinta enriquece la historia de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Y eso, lo mismo con la técnica, lo mismo con la ciencia, son momentos
que van llevando a un enriquecimiento cada vez mayor de la racionalidad. Eso sí, para Husserl todo eso es la historia de la razón humana. La razón humana se va volviendo cada vez más abarcante. Que dominemos técnicamente el mundo no es algo decadente. Lo que estamos haciendo es llevar la racionalidad a todos los espacios del planeta. Estamos permitiendo que incluso en lugares donde, por ejemplo, hay escasez hídrica, técnicamente seamos capaces de generar un entorno, de configurar un entorno, y no meramente de vernos obligados a irnos de allí o perecer, sino que a través de la técnica configuramos ese entorno y nos lo hacemos nuestro. ¿Y eso qué quiere decir? Es un desarrollo de la racionalidad humana. Bien, hasta ahí Hegel. Solamente doy esta idea de un racionalista radical, absoluto. No hay nada que no sea racional. Hegel tiene una frase muy famosa que dice que todo lo que existe, todo lo real, es racional. Y todo lo racional es real. Se vuelve real. No hay ninguna idea que se le ocurra al ser humano que no acabe siendo real. Y eso para Hegel no es decadente, es el despliegue de la racionalidad humana, que puede encontrar momentos que parecen irracionales, pero que en realidad son un desafío que debemos superar para llegar a una forma más elevada todavía de racionalidad. Les dejo hasta aquí esas ideas para, en los 7 minutos que me quedan, o 5 minutos que me quedan en realidad, proponerles dos modelos de pensar la transformación. Hasta ahora hemos dicho, ante las crisis, Husserl, podemos optar por volver al origen, por recuperar aquello que fuimos cuando pusimos en marcha ese proyecto e intentar ver qué tanto de eso se mantiene hasta el día de hoy. Qué tanto seguimos enamorados de esa persona, qué tanto seguimos convencidos de ese proyecto, qué tanto sentido nos hace todavía hoy aquello que un día nos hizo mucho sentido, ¿verdad? Pero hay otros modelos, que es el modelo más radical. No reformes, transforma. No tengas el origen como modelo. Intenta crear algo que no esté hecho, que no tenga nada que ver con lo que ha sido. O que tenga que ver, pero que sea, en todo caso, completamente novedoso. Y aquí les quería proponer dos modelos de pensar ahora ya no la reforma, sino la transformación. ¿Cómo logramos no meramente reformarnos, sino transformarnos? No meramente recuperar el proyecto originario, sino transformar el proyecto, completamente. Ser capaces de una respuesta distinta, ¿verdad? No solamente una actualización de una respuesta antigua, sino otra respuesta, que no es antigua, que no ha sido dada, que no ha sido heredada, que no ha sido ni siquiera nuestra todavía, que puede serlo por primera vez. Aquí hay una primacía absoluta del futuro también, como ven, sobre el pasado, como pasaba en Husserl, ¿verdad? Una primacía absoluta del futuro, pero les voy a presentar dos versiones de esa primacía. Una versión más moderada, diré yo, y una versión más radical. La versión más moderada la representa sobre todo Heidegger y también un discípulo de Heidegger que se llama Gadamer, del cual algún día, seguramente la próxima semana, algo más les diré. ¿Por qué es una versión moderada? Recuerden lo que dijimos cuando vimos a Heidegger. Para Heidegger, el ser humano es un proyecto histórico. Es un proyecto, es decir, apunta hacia el futuro, pero es un proyecto que hereda un pasado. No parte de cero. Estamos en un cierto contexto ya, en una cierta mirada, tenemos una cierta historia. Acuérdense cuando vemos esa parte de Chile. Hay unas ciertas formas de ver las cosas que ya están en nosotros. No podemos elegir eso, pero sí podemos elegir qué hacemos con ello. En ese sentido digo que es una transformación, llamémosla moderada. ¿Por qué? Porque no es ciega al pasado, intenta apropiarse del pasado. Intenta darse cuenta, un poco como hacemos con Rodrigo, de cuáles han sido los condicionantes históricos que están marcando nuestra forma de ver, para no dejar que operen de manera automática, para poder en algún sentido ponerlos en discusión, someterlos a crítica y ver qué tanto de ello puede ser algo valioso para un futuro. Pero desde luego mirado siempre desde el futuro, sin darle ninguna primacía a ese pasado, sin considerar que ese pasado deberíamos recuperarlo o deberíamos reformarlo y ojalá mantenerlo, sino que, en realidad, veamos qué podemos hacer con él. Tenemos que dar una respuesta nueva que, sin embargo, tampoco va a ser 100% nueva, porque en algún sentido va a ser una respuesta que siempre tenga en cuenta nuestra tradición, nuestro pasado, lo que hemos sido hasta el momento. ¿De acuerdo?
Esa sería entonces la versión más moderada, como yo la quiero llamar, de transformación. ¿Por qué es transformación? Porque su foco está en el futuro. Hay que crear algo que no existía. Pero hay que crearlo considerando lo que ha existido, por decirlo así. El pasado no vamos a poderlo borrar, pero podemos reconfigurarlo, resignificarlo, criticarlo radicalmente, apartarnos de él y dar respuestas que no habían existido hasta el momento. ¿De acuerdo? Si piensan en Chile en este momento, seguramente después habrá referencias a eso, desde luego ese sería un posible camino. El de Husserl es otro, ¿no? Volvamos a la fundación, portaliana, por ejemplo, e intentemos actualizarla. El de Heidegger sería, y Gadamer sería, no ignoremos el pasado que nos configura sin duda alguna, pero tampoco dejemos que sea tan fuerte sobre nosotros que nos impida ver hacia dónde queremos ir propiamente. Y acuérdense esa idea de la propiedad en Heidegger, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos ser propiamente? No que hemos sido, ok, lo que hemos sido importa, pero ¿qué queremos ser propiamente? El último modelo que les quería presentar es el que llamo de transformación radical. Y esa es una transformación infinitamente más potente. Y ahí tomo como ejemplo a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche. ¿Vale? No les he dado hoy fechas para no liarlos con eso, pero ustedes saben, es un pensador de la segunda mitad del siglo XIX. Muere en 1900. Nietzsche, muy conocido por muchas cosas polémicas, a mí me interesa en una dirección muy específica. Y es que es alguien que dice, cuidado con el pasado, porque el pasado te puede condenar a no ser capaz de verdadera creación. Cuidado con el pasado porque te puede ahogar. Hay un texto de Nietzsche, uno de sus primeros textos, de los pocos menos conocidos, que se llama Sobre usos y perjuicios de la historia para la vida. ¿En qué sentido la historia es útil para la vida? ¿En qué sentido es perjudicial para la vida? Y Nietzsche considera que es perjudicial porque nos pone demasiado peso de lo que se supone que tenemos que ser. Lo que nuestros padres nos dicen, lo que se hace en nuestro contexto, lo que se espera de nosotros, lo que en nuestro ámbito es dominante, todo ello nos marca en todos esos proyectos, tanto personales como de pareja, como empresariales, etcétera, etcétera. Y eso, dice Nietzsche, es muy peligroso porque coarta la creatividad, coarta la posibilidad de respuestas radicalmente nuevas, es decir, de transformación. Tiene un uso la historia, tiene una cierta utilidad, sin duda. Podemos aprender también de los errores del pasado, podemos aprender de buenas prácticas del pasado, pero no dejes que eso pese tanto que coarte la posibilidad de creación. Porque el ser humano, si los kantianos y neokantianos decían que era formador, para Nietzsche, que radicaliza esa tesis, el ser humano es creador. El ser humano crea constantemente valores, crea marcos de sentido a partir de los cuales vive, crea ideas que se devuelven importantes y a partir de las cuales estructura la realidad. Crea valores, es decir, algo que consideramos bueno, algo que nos dice que está bien y que está mal. Hay que ir por acá y no por allá. El ser humano constantemente genera normatividad, podríamos decirlo así. Pero eso es creación. El ser humano está creando esos valores. Y por lo tanto hay que ser conscientes de esa capacidad de crear valores y por lo tanto de crear nuevos valores. En el Zaratustra hay textos, uno de los libros más importantes de Nietzsche y más conocidos, así habló Zaratustra, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en esa dirección. Por ejemplo, uno que se llama de las viejas tablas de la ley y las nuevas tablas de la ley. Es decir, hemos vivido con unas tablas de la ley, con unos valores, con unas referencias, y sin embargo tenemos que ser capaces de romper esas tablas, de ir más allá, de crear nuestras propias reglas. Aquí Nietzsche es el más radical, sin duda alguna. Es decir, el pasado, la verdad es que importa, pero más que nada es cargante, más que nada nos frena, es un lastre. Debemos lograr ser capaces de transformar mucho más radicalmente. Esa es la mirada de Nietzsche. Yo no digo que esté de acuerdo con ella, yo les pongo modelos acá, porque si se fijan, estos modelos no lo podemos intentar aplicar, y eso es lo que me gustaría que intentaran hacer, si no ahora, al terminar la sesión, estos días, ¿no? ¿En qué proyectos están ustedes? Personal, de pareja, de amistades, de, no sé, de grupos en los cuales ustedes están porque les parece importante, laborales. ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿Qué están haciendo con su vida? ¿De dónde han sacado esas ideas? ¿Por qué hacen eso y no otras cosas? ¿Qué valoran ahí? ¿Qué valores están rigiendo
su forma de proyectarse. Primero. Segundo, si algo de eso ha entrado en crisis, y desde luego la crisis global hace que por lo menos nos estemos replanteando unas cuantas cosas, ¿qué modelo les hace sentido para reorientarse después de estas crisis? ¿Un modelo más como Husserl? Creo que tengo que recuperar quién fue y desde ahí decidir quién voy a ser. ¿Un modelo como el de Heidegger? ¿Es importante quién he sido, pero tengo que decidir ante todo quién quiero ser? ¿O un modelo como Nietzsche? Olvídate de lo que has sido y plantéate radicalmente quién quieres ser. Esos son los tres modelos, como ven, más bien de reforma y dos modelos de transformación que yo creo que es importante relacionar con nuestra vida personal, insisto, y desde luego con nuestra vida empresarial y laboral, porque al final las empresas son proyectos también, son una cierta propuesta, una cierta mirada que tiene su historicidad, que surgieron en un cierto momento, quizá con legitimidad, que necesitan reformas, otra vez incluso necesitan transformación. Eso es lo que cada cual tiene que ver. Yo no voy a dar recetas a nadie, pero sí los elementos para hacer la reflexión. ¿En qué proyectos estoy? Personales, de pareja, de amistades, etcétera. ¿Hay crisis en ellos? ¿Desde dónde me parece que debería replantearme esas crisis? ¿Desde qué modelo de reorientación? ¿Uno más reformista? ¿Uno más transformador, moderado, conservador, podemos decir, porque conserva cosas del pasado? ¿O uno más transformador, radical, que en realidad idealmente no quiere conservar nada del pasado? Ve el pasado más bien con ojos negativos y quiere algo radicalmente nuevo. Una mirada más juvenil, si tienen ustedes también en ese sentido, ¿no? Casi que millennial, como decía Rodrigo en estas sesiones. Bien, eso es lo que quería plantearles para hoy, dejarles planteado este arco, que ojalá les tense como todo buen arco, ¿verdad?, para reflexionar y además darles unas pinceladas de estos autores que ojalá también les hayan interesado. En esta parte de la sesión lo que vamos a ver es Tris y la filosofía de la ciencia, y vamos a ir viendo los paralelos de cómo Paco viene explicando desde los filósofos, llamémoslos monumentales. Aquí hay distintos tipos de filósofos. Hay unos que son como el Costanera Center, de 70 pisos, y hay otros de 40 pisos. Yo me estoy, por la historia de la idea, centrando en autores que escriben filosofía de la ciencia, filosofía política, que digamos que son los de 40 pisos, pero que tienen una conexión importante con lo que han visto los grandes filósofos. La clase de hoy, vamos a partir con dos ejemplos prácticos, tratando de extraerlo. Vemos que hemos tratado de hacer con los océanos azules, con dos libros que son prácticos, From Zero to One, que es de Peter Thiel, como veremos, y el método inventiva Tris, que es muy angular para todo lo que vamos a decir, porque el método inventiva Tris es una inventiva racional y está anclada en una filosofía, y vamos a tratar de ver esa filosofía para después ver la misma transformación que nos viene explicando Paco desde el punto de vista de los filósofos de la ciencia. Trataremos de llegar a exponer la idea de una ciencia pluralista, que suele ser una contradicción, porque la ciencia en general no es pluralista. La ciencia tiene una teoría ganadora. Si hay dos teorías que distintamente explican y dan resultados distintos, lo que solemos pensar los científicos, los ingenieros, que una de las dos está mal, y que tendrá a lo mejor que venir una tercera que las abarque a los dos. Lo primero que vamos a ver, hemos hablado harto del método deductivo y el método inductivo. Deducir es lo que hacen las matemáticas. Las matemáticas parten de axiomas y de ahí deducen resultados. La filosofía de Platón es deductiva. Acuérdense cuando dijimos de Heidegger que esto se trata de ojos y de método. Ahí está dicho que el método deductivo es un método que nos permite a los seres humanos, de acuerdo a cosas conocidas, ir sacando conclusiones que consideramos y que vamos validando y considerando muchas veces necesariamente válidas. Necesario en filosofía quiere decir que se da siempre.
que no hay posibilidad de que eso no se dé. Y el otro método que hablaremos a continuación es el inductivo, que es el que suelen ocupar los empiristas. Esto lo usan los racionalistas. Poner ojo porque una de las tesis centrales nuestras es que nuestra educación es más racionalista que empirista. Entonces, aquí es para graficar un poco que uno va deduciendo y armando como un rompecabezas. Ya lo veremos con Kuhn, la idea de la ciencia normal, la ciencia no en estado de cambio de paradigma, que se trata de ir armando rompecabezas. ¿Cuál es la crítica que le hacen los inductivistas a los deductivistas? Les dicen, oye, usted, como no inducen nada, tienen que ir todas las veces al teatro para ver si la película cambia de final. Son incapaces de hacer una prognosis. Por otra parte, los inductivistas, que son los empiristas que vienen desde el lado inglés, miran la realidad y miran los hechos concretos y deducen comportamientos. En general, por muchos años, desde Hume, se consideró que la ciencia era inductivista y como veremos en un rato más, Popper es quien se opone a esa visión. Entonces, tirándole el combo de vuelta, los deductivistas le dicen a los inductivistas que ustedes son como los pavos, que porque el amo les da comida, creen que el amo es bueno, pero no saben que en Thanksgiving van a terminar en un plato de comida, o sea que los están engordando por otro sentido, no porque el amo sea bueno. Dicho eso, quiero tenerlo adentro porque en lo que viene de la charla vamos a ir diciendo si es deducción o inducción lo que estamos viendo. Habíamos quedado, y vamos a usar un libro de negocio muy actual, que plantea límites, otro tipo de límites al método inductivo, no estas bromas que se echan unos a otros. Habíamos dicho que el jaque que le habían dado los románticos a los racionalistas era, oye, dime dónde estaba la canción antes de ser cantada, porque la canción no estaba en ninguna parte. No hay tal rompecabezas, no se puede deducir con la razón lo que no existe y lo que está por crearse. Eso es angular para el minuto de la creatividad que estamos tratando de ver. Peter Thiel, que escribió este libro, en realidad es un emprendedor. Él hizo PayPal e hizo este libro, From Zero to One. ¿Qué quiere decir acá él? Él se dio cuenta, lo que los filósofos se habían dado cuenta mucho antes, y que lo podemos anclar en esta dicotomía racional romántico, de que no es lo mismo actuar cuando hay algo en donde uno puede aplicar el método inductivo para adelante, de uno para adelante las cosas son fáciles, y por eso se transforman en mares rojos. Él cree que el secreto de los negocios es avanzar de 0 a 1, o sea, de cuando no hay nada a cuando hay algo. Y esos son lo que llamaríamos los océanos azules. Él fue el fundador de PayPal, o sea, socio de Jeff Bezos, y escribió este libro que solo se concentra en ese momento, en esa idea para los startups de crear algo nuevo, de concentrarse en dar un golpe a la cátedra. Entonces, lo que él está planteando a lo Kant es los límites del método inductivo y la adecuación de la herramienta. Las herramientas para comportarse en un mar rojo son racionales, o sea, en el mar rojo se puede inducir, se puede sacar leyes, habíamos dicho que es como los planetas, que orbitan en una manera tan predecible que es fácil apiarse al caballo. Y habíamos dicho que a los chilenos nos falta, esta es una tesis, que nos falta imaginar y nos falta pensar. Para hacer algo desde 0 a 1 hay que imaginar y hay que pensar. Entonces, esto también es una crítica, como veremos más adelante, que hizo Popper a Hume respecto del método inductivo. Hasta acá dejamos esto para pasar
a Tris. Tris, habíamos dicho con anterioridad, que lo hizo Altschuler mirando patentes. O sea, lo que ocupó es método deductivo, mira la realidad y deduce de ahí principios de inventiva. Entonces, y habíamos dicho que es muy relevante lo que él ve, porque en esta categorización, que ya la hemos repetido varias veces, hay posibilidad de crear océanos azules, incluso con cosas tan simples como hemos dicho, como cambiarle el color a los autos. En consecuencia, nosotros no tenemos que renunciar a la posibilidad de crear un océano azul porque seamos racionalistas. Yo creo que esa sería una mala conclusión. Él lo que hace es deducir a partir de estas patentes 40 principios, de los cuales vamos a hablar solo de algunos de estos 40 principios. Lo relevante es que al mirar esto, lo que está haciendo Altschuler es aplicar un método kantiano. Ve el invento, lo que es firme y real, el invento que le pasaron a patente, y él trata de deducir qué principios tiene que haber ocupado el inventor para que ese invento sea posible. Ese es un método que en filosofía se llama trascendental. A Altschuler todos lo califican de hegeliano porque lo más evidente de su filosofía es hegeliana, pero yo quiero que sostener acá la tesis de que él es kantiano y hegeliano. En consecuencia, ellos dos están detrás de este método que vamos a empezar a ver. Él podría perfectamente haber dicho que mi método es de Hegel, pero que los ojos me los puso Kant, porque Kant es el autor que nos enseñó que nosotros, la razón no puede evitar anclar todas sus verdades en ciertos principios fuertes. Entonces, veamos algunos de estos principios. El principio 13 de la tabla anterior habla de la inversión. Esto en filosofía es el giro copernicano, ver las cosas al revés. Es lo que hizo Copérnico cuando todos estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo y invirtió el tema. No, ¿saben? El Sol es el centro y nosotros giramos alrededor de él. Es lo que se dice, por ejemplo, Heidegger dice que Nietzsche hace un platonismo invertido. En lugar de fijarse en las ideas, se fija en la realidad. Entonces, hay una manera de inventar usando el principio de mirar las cosas al revés. Otro principio que aparece ahí, que es el principio 2, es el de la extracción, como si estuviéramos extrayendo petróleo. ¿Cómo opera el principio de la extracción? Por ejemplo, las gaviotas estaban en el mar, todos cuando hemos ido al paraíso, está en la caleta Portales, vemos gaviotas. Y resulta que estas gaviotas subieron a la Universidad de Santa María y como ahí son expertos en tris, ellos usaron el principio de extracción para eliminar las gaviotas y efectivamente si uno va a la universidad no hay absolutamente ninguna gaviota. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, las águilas son los depredadores naturales de las gaviotas. Entonces lo que hicieron ellos es extraer el ruido que emiten las águilas, pusieron unas sirenas y emitieron el sonido de las águilas. Y con eso se les acabó. Es lo mismo que hacen en los aeropuertos para espantar, porque les molestan, por ejemplo, todos esos pájaros que le causan peligro a los aviones al aterrizar y al despegar. Otro principio interesante, que es el principio 14 que descubrió Altschuler, es el principio de la curvatura. Lo que pasa es que para que las latas tengan una resistencia se requiere ir engrosando para aumentar la resistencia del material. Como hay gas ahí adentro, ustedes se acuerdan, estas latas que nosotros tomábamos Coca-Cola al principio cuando se empezaron a crear eran cuadraditas. Y las latas hoy día son mucho más livianas con el consiguiente ahorro de material porque las curvaron arriba, como la lata que aparece en la derecha, y las curvaron abajo, lo que permite ocupar muchísimo menos material. Entonces, este es un invento notable que a los camiones de la minería antes eran cuadrados y se les hizo una curvatura y este solo invento permitió que los camiones transportaran 2 toneladas más de material, o sea, cada viaje era 2 toneladas más rentable por poder adelgazar y mantener la resistencia del
El último principio, la resistencia del camión. El último principio que vamos a hablar es el principio 1, que lo hemos visto en muchos lugares y que es la segmentación. Por ejemplo, algunos inventos con segmentación son estas ventanas que permiten solucionar unos problemas que notablemente Altshuler después los coloca, como veremos, en una matriz de inventiva. Eso también, esas ventanas que son, por ejemplo, las persianas Luxaflex usan también la segmentación. O las antenas usan el principio de segmentación. Estos son algunos de los 40 principios e inventos iguales. Así como los estamos mostrando es como lo vio Altshuler. Empezó a ver el invento y empezó a ver cuál era el principio que tenía que estar atrás. Lo más visible de lo que hizo Altshuler es que él además determinó los parámetros que solían contradecirse y encontró los 39 de la izquierda y los 38 de la derecha, y lo notable es que a Altshuler después no le encontraron prácticamente ninguno más, no se ha encontrado con todo el avance tecnológico desde que él se fue a Israel y que los israelitas vieron esto y lo encontraron una maravilla y empezó a hacer el sistema de educación en casi todos los países OCDE, pero Corea fue el líder en esto, como lo veremos en un rato más. No han encontrado más. Y estos se contradicen, estos principios, y los colocó en una matriz así, y colocó ese numerito que aparece ahí, 15, 8, 29, 4, por ejemplo, que aparece en 1,3, es el principio que resuelve esa contradicción. Y esta matriz que es así, en realidad no es así, es así. Y él descubrió todos esos principios, pero los puso exactamente donde era la probable respuesta. A mí me cuentan los expertos en TRIZ que cuando llegan inventores y les muestra esta matriz, los chatos dicen, oye, es increíble, si yo hubiera visto esta matriz, no me hubiera gastado 7 o 10 años en encontrar esto, y probablemente ese principio aún es oculto para el que inventó, ni siquiera se dio cuenta que actuó filosóficamente, que la verdad es que encontró un principio y ese principio resolvía el problema. Entonces, ¿y qué va pasando? Que lo que va viendo Altshuler es que en el desarrollo, y él pertenecía a una sociedad industrial, en el desarrollo de los productos se van dando saltos cualitativos. Ese salto, como iremos viendo después, es el salto que después en filosofía lo podríamos nosotros asimilar a los cambios de paradigma de los que habla Thomas Kuhn. Entonces, lo importante es que la experiencia de TRIZ es que en 1980 Corea era un país que inscribía menos patentes que Chile. Estamos hablando tan solo de 40 años atrás. ¿Qué hicieron ellos? Capacitaron a 10.000 ingenieros. Fíjese qué fácil. 10.000 ingenieros para aprender TRIZ primero que nada y lo incluyeron en el currículum escolar. Y 20 años después, ya por el 2000, Corea estaba transformado en 2010, creo, en el segundo país que más patentes inscribía en el mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque Corea podría asimilarse a Chile en una cosa: son extremadamente racionalistas. No podemos decir que los coreanos son románticos y que de ahí haya muchos Dalí o haya muchos Picasso como en los españoles, o que haya muchos Leonardo da Vinci como los hay en Italia. O sea, nosotros sí podemos crear muchos océanos azules, pero tenemos que ser humildes y reconocer que en esto todavía no hemos pensado lo suficiente como para volvernos creativos. Ahora vamos a pasar al tercer momento de la charla, que es el de la filosofía de las ciencias. ¿Cómo se ve esto desde la filosofía de las ciencias? Habíamos dicho que se ve estos autores, vamos a partir con Hegel, principalmente porque Popper lo critica mucho, no solo Popper, también Isaiah Berlin y también la Hannah Arendt, y de ahí vamos a seguir a Kuhn,
que tienen una discusión entre ellos que vamos a ir conversando, Imre Lakatos, y al final vamos a terminar con Paul Feyerabend para ir avanzando hacia la idea de una ciencia pluralista. Entonces, esto es muy parecido al avance de estos monumentos como son Kant, Hegel, Heidegger y Nietzsche. Puse a Nietzsche después de Heidegger porque, como vimos con Paco, Nietzsche es el radical, el que verdaderamente propone la transformación más radical. En este caso, en lugar de Nietzsche lo ocuparía Paul Feyerabend y probablemente el lugar de Popper lo ocuparía Kant. Es para ir haciendo el paralelo respecto de cómo están haciendo filosofías cada uno. Habíamos dicho que todo el movimiento romántico se ancla en la crítica a la razón práctica, en donde se plantea al ser humano como un creador de valores, y la crítica de la facultad de juzgar, donde se plantea a la verdad como sublime, como inalcanzable, como algo que la razón, aunque quiera, no llega. Y que Kant nos enseña, a través de un método legal, los límites. Entonces vamos a ir viendo qué límites le va viendo cada uno de estos autores a los otros y cómo ha ido avanzando la ciencia vista desde el punto de vista de los filósofos. Vamos a partir con Hegel, que Paco ya nos explicó que Hegel va avanzando con un conocimiento que va creciendo. Nosotros vamos a explicar eso de la siguiente manera. Primero que nada, aquí hay un giro fundamental. Los seguidores de Hegel dicen que mientras antes miraban las cosas del exterior, después la miraron desde el interior, que Hegel les abrió un océano azul para no solo mirar como científicos, observar algo que se puede describir. Por ejemplo, la empatía es algo que nosotros hacemos por deducción, pero no nos podemos meter en la cabeza de la persona que estamos tratando de ser empático y solo podemos deducir, de acuerdo probablemente a experiencias propias, lo que está pasando ahí adentro. Entonces, esta dicotomía entre exterior e interior es angular al momento romántico, que es el que vamos a terminar en esta sesión. ¿Qué es lo que dice Hegel? Bueno, vamos a concentrarnos en su teoría del conocimiento y vamos a tratar de asimilar lo que ve Hegel como teoría del conocimiento como un metabolismo. ¿Ah? Hegel es importante en la teoría del conocimiento por este método dialéctico de la razón, de siempre ir ganando con las contradicciones, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y él también es importante, ahora último, por todos los filósofos políticos que defienden las teorías del reconocimiento. Esa última parte la vamos a ver cuando veamos el pluralismo. Acuérdense que toda la línea central es ir avanzando hacia una metodología pluralista que es planteada hoy día por Paul Feyerabend. ¿Cómo sería el metabolismo? Cuando nosotros comemos algo, la verdad es que el organismo lo que hace es que selecciona lo que le sirve y bota lo que no le sirve. Hegel ve que el conocimiento funciona igual, que cada vez que hay una contradicción entre nuestras ideas y la realidad, nosotros lo que hacemos es una síntesis donde sacamos lo que nos sirve de cada cosa y planteamos una superación de esas dos por una nueva verdad que nuevamente va a volver a encontrarse con una contradicción. Esto del metabolismo, para que lo entendamos bien, es radicalmente distinto, por ejemplo, a cómo funcionan los autos. En un auto, cuando le echamos benzina, ¿qué es lo que hace? El auto no absorbe nada de la benzina, la usa para moverse, pero no absorbe. No es que nada que tenga la benzina después quede en el auto, que es básicamente lo que hacemos nosotros cuando comemos. Entonces, vamos a estar mirando el conocimiento desde el punto de vista de Hegel como una ampliación de lo que somos nosotros por la vía de que vamos extrayendo cosas del medio ambiente y con eso vamos viviendo y nos vamos superando. El que posteriormente usa exactamente el metabolismo como teoría del conocimiento es Hans Jonas, que es un discípulo de Heidegger. O sea, Hegel no estaba
tan loco con este método, que en la práctica era avanzar desde lo que se puede llamar la autoconciencia, la conciencia, después la autoconciencia, hacia la razón, hacia el espíritu inmediato, e incluso él pretende, a mi modo de ver, se le pasa la mano, incluso deducir la idea de Dios y el absoluto desde un método racional. Entonces, esto que vamos teniendo nosotros, que es conciencia, autoconciencia, a través de la razón y llegar a un absoluto, miremoslo como un metabolismo. La razón está siempre obteniendo cosas del medio ambiente, contrastando, usando lo que le sirve y construyendo una verdad. Por eso Paco dijo que Hegel avanza en un camino que va siempre como creciendo, siempre es mejor, que la razón. En el fondo él habla de la astucia de la razón, y que la razón siempre tiene la razón, como podrían decir los franceses. Esto se ha resumido en tesis, antítesis y síntesis, que es una manera muy, muy resumida y a mi modo de ver no adecuada de entender a Hegel. La Hannah Arendt critica a Marx, pero de pasada, como la filosofía marxista viene de Hegel, es una crítica al hegelianismo, que es la que va a tomar Popper después. La Hannah Arendt dice respecto de las ideologías, que es el problema con Hegel. El problema con Hegel, a mi modo de ver, no es su teoría del conocimiento, es que se generan estas ideologías, y la Hannah Arendt nos dice esto: una ideología es muy literalmente lo que su nombre indica, la lógica de una idea. La ideología trata el curso de los acontecimientos como si siguieran la misma ley que la exposición lógica de su idea. El resultado de esta aplicación no es un cuerpo de declaraciones acerca de algo. Las ideologías pretenden conocer los misterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, las complejidades del presente, las incertidumbres del futuro, merced a la lógica inherente en sus respectivas ideas. Las ideologías suponen siempre que basta una idea para explicar todo el desarrollo de la premisa, y que ninguna experiencia, y esto es lo importante, puede enseñar nada. O sea, racionalismo puro, idealismo puro, la experiencia no enseña, porque todo se haya comprendido en este proceso consistente en la deducción lógica. Esto es lo que le dicen los racionalistas a Hegel, tildando esto de un idealismo. Entonces, el autor que se opone tenazmente a Hegel es Karl Popper. Karl Popper, la verdad es que desarrolla, él se pregunta qué es lo que es ciencia, y su mayor aporte es la crítica al método inductivo. Lo que él dice es que el método inductivo, que es cuando todos creen que están haciendo ciencia, en realidad no nos da certeza. No porque todos los cisnes que hayamos visto son blancos, no vamos a poder encontrar un cisne negro, por decir algo. En consecuencia, mirar la realidad y creer que porque estamos mirando la realidad estamos haciendo ciencia, para Popper es una equivocación. Lo que él propone es básicamente la ciencia como falsación. O sea, lo que puede ser falsado, lo que puede ser demostrado equivocado, es ciencia. En consecuencia, la religión no sería ciencia, o la existencia de Dios, porque como nosotros no podemos tener una experiencia de Dios, no podemos demostrar, es tu palabra contra la mía, es tu fe contra la mía, que Dios verdaderamente existe. También hace una crítica al historicismo que se refleja en esta bonita frase que yo le he repetido en algunos libros. Dice mucho, dice en la crítica al marxismo, pero a la larga es la crítica al ideologismo. Un marxista no podía abrir un periódico sin hallar en cada página pruebas confirmatorias de su interpretación de la historia. No solamente en las noticias, sino también en su presentación, que revelaba el sesgo clasista del periódico, la presentación, y especialmente, por supuesto, y esto es lo que me causa mucha risa, en lo que el periódico no decía. O sea, hasta lo que el periódico no decía,
era demostración de las teorías que ellos ya, esa ley que dice la Hannah Arendt, se habían dado. ¿Qué pasa con los racionalistas y con los científicos? Que de acuerdo a muchos filósofos, ellos también son ideólogos como los economistas y que a la larga se aferran a esta fe, aunque sean obtenidas con la ciencia, porque dejan de pensar, como diría Heidegger. La razón tan glorificada durante siglos, como hemos visto otra vez, es la más enemiga adversaria del pensar. O sea, el problema para crear y para transformar es transformarse en un dogmático. Por eso la Edad Media se le critica. Entonces, después viene Kuhn y le dice a Popper, no, la ciencia, si bien es cierto, funciona como tú dices, Popper, la verdad es que la ciencia es mucho más compleja que eso. Recordemos que Kuhn era un físico, entonces él sabía de qué se trataba. Popper era un filósofo y estaba mirando esto desde la vereda del frente. Y dice, la ciencia funciona como estos rompecabezas, y de repente surgen estas anomalías. Paco ya habló de esto en la clase pasada, no me voy a detener mucho en esto, y hay momentos en que el paradigma hace agua y hay que transformarlo, y ese es tu momento, Popper, pero la verdad es que eso pasa cada 300 años. Entre medio, la ciencia funciona como un rompecabezas, o sea, deduciendo. Finalmente, antes de llegar al final, voy a hacer una pasadita por Lakatos, porque Lakatos ve esto como equipos científicos y programas progresivos y regresivos. El programa que explica más cosas es progresivo, y hay programas regresivos como el de Platón o el de Aristóteles o la teoría del flogisto, que ya nos podemos olvidar de él. Lo notable es que esto uno puede encontrar un montón de explicaciones. Lo de Newton está incluido en lo de Einstein como un caso particular. Y esto no hace mucho sentido, pero lo que no hace sentido es que venga un íntimo amigo de Lakatos, como Paul Feyerabend, que defiende el método contrainductivo y le dice, ¿por qué no Platón? Y dice, no hay tal cosa como los programas progresivos, porque la mayoría de los inventos que han ocurrido a lo largo de la historia son contrainductivos. Vale decir que debiéramos aplicar algo así como un método todo vale, un método contrainductivo. ¿Ah? Porque la verdad sobre la ciencia es que cuando Galileo y Copérnico, que era su alumno, estaban mirando esto, la verdad es que estaban mirando algo contrainductivo. Nuestros sentidos nos decían lo contrario. Para nosotros es natural creer que la Tierra es plana y también es natural creer que es el centro del universo. Así lo sentimos, así lo vemos. Entonces lo que él invita es a desafiar el paradigma científico, y con esto voy terminando. Voy a leer solo dos frases, porque me quedan solo 2 minutos. Él rescata esta frase de Hans Richter: el reconocimiento de que la razón y la antirrazón, el sentido y el sinsentido, la determinación y el azar, conciencia e inconsciencia, y él mismo añade humanismo y antihumanismo, se pertenecen mutuamente como elementos necesarios del todo. Este era el mensaje primordial de Dada. Esto lo dice en su libro ¿Por qué no Platón? Pero lo más relevante es que se ancla en un científico de peso como Albert Einstein, y con esto termino, que Albert Einstein decía, las condiciones externas que los hechos de la experiencia imponen al científico no le obligan, sin embargo, a la construcción de su sistema conceptual. O sea, no estamos obligados a nada. A circunscribirse a un único sistema epistemológico. O sea, no estamos obligados a optar por un sistema epistemológico de conocimiento en el fondo. Por esto, a los ojos de un teórico del conocimiento, como sería Popper, sistemático, aparecerá como un oportunista sin escrúpulos. ¿Han escuchado eso? Se cambia de principio según le conviene. Bueno, esto es lo que dice el propio Einstein. Ya dejaremos el tema de la ciencia pluralista para el capítulo del pluralismo, pero necesitábamos pasar por esto para explicar que esto que se ha venido dando también los filósofos lo han visto en la ciencia, la idea de que los racionalistas también nos ponemos dogmáticos. Espacios de transformación, podría haber también utilizado la expresión prácticas de transformación, pero espacio me pareció que tiene cierto mayor grado de generalidad y de difusión, que es más pertinente a lo que quiero
compartir con todos ustedes hoy día. Primero quiero recordar qué es una anomalía, ¿no es cierto? El concepto de anomalía proviene, como ya vimos en la clase número 4 de Thomas Samuel Kuhn, pero quiero aterrizarlo de una manera muy concreta a la realidad cotidiana y a la realidad en las empresas. Un ejemplo de una anomalía es un problema resistente, como el hecho de que el 70% de los empleados en encuestas realizadas por Gallup en los Estados Unidos no se sienten comprometidos con su trabajo. 87% de los empleados a nivel global, según esta misma encuesta, no se sienten comprometidos. Y en el caso de Chile hay una encuesta que es algo posterior. Todos estos son datos antiguos, pero para efectos prácticos del ejemplo que quiero dar, eso no es relevante. La Universidad Adolfo Ibáñez, el año 2014, hace una encuesta en la cual señala que el 54% de la gente se siente infeliz en su trabajo en Chile. Entonces, cuando uno dice hemos dedicado los recursos, el entrenamiento, los posgrados en Estados Unidos y en universidades europeas, de infinidad de ejecutivos, para que la gente esté a gusto y sea productiva, y los resultados que tenemos son estos, y seguramente hoy día no han cambiado sustancialmente, entonces estamos frente a un problema resistente. Esto es una anomalía, esto es algo que el paradigma actual de las empresas y del management no consigue resolver y no consigue explicar. ¿Qué es una práctica marginal? Ese ejemplo, ¿no es cierto?, es el Papa Francisco en su visita a Corea del Sur hace unos 3-4 años atrás, probablemente algo más, y al bajarse del avión, en vez de subirse a un papamóvil, se sube a un vehículo utilitario de pequeño tamaño, en el cual venían algunos funcionarios, lo cual genera desconcierto absoluto. Más allá de la anécdota, esto es un buen ejemplo de una práctica marginal. Lo normal es que un papa se suba a un vehículo blindado de gran tamaño, no que se suba a un pequeño vehículo utilitario con unos funcionarios que no son precisamente el presidente del país tampoco. Esto es otra práctica marginal que me tocó conocer el año 2006 en un viaje con unos clientes a Cabellas. Fuimos a ver varias prácticas marginales en varias industrias, pero Cabellas es el principal retailer de equipamiento de vida al aire libre en Norteamérica. Es un retailer que lo que hace es ofrecer toda clase de equipamiento para que la gente haga cacería, vida al aire libre, camping, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la gente de Cabellas tiene prácticas que son absolutamente marginales para el resto de la industria, en la forma en que, por ejemplo, reclutan a las personas. Ellos dicen, contratamos por pasión, no por los currículum vitae. We don't give a damn about currículums. Eso es lo que nos dijeron literalmente. Ellos te preguntan cuáles son tus pasiones, y si tú tienes 3 buenas historias de por qué quieres trabajar en Cabellas, porque con tu padre estuviste haciendo camping o de cacería en la montaña, en el bosque, y esas historias nos entusiasman, entonces tú eres uno de los nuestros, te queremos acá. El resto te lo enseñamos acá. Si tienes que aprender a evaluar proyectos, te lo enseñamos en 2-3 semanas. La pasión no la puedes construir aquí con nosotros. La pasión la traes o no la traes para ser parte de nuestro equipo. Los empleados eligen los productos. Tú eliges qué cañas vas a vender y te comprometes, una vez que elegiste esas cañas marca ABU, a que las vas a vender en la cantidad que tú definiste. Los clientes aquí son amigos, no son visitas. Por lo tanto, Cabellas opera como una lógica de club de gente apasionada por el equipamiento de vida al aire libre. Y es, por cierto, una empresa con resultados extraordinarios en términos de ventas y de márgenes. 3 tipos de conexiones o formas de relacionarnos con las prácticas marginales. Primero, habíamos hablado ya en la reforma de apropiar prácticas del pasado, el caso de Chilectra, que yo mostré, ¿no es cierto?, esa vitrina del año 1927. Pero en general, del pasado, la apropiación de prácticas que vienen del pasado. Del presente, para poner una estructura heideggeriana temporal a esto. Polinización cruzada, es decir, voy a otras industrias, identifico prácticas que en mi propia industria son inexistentes o totalmente marginales, y que en la otra industria son relevantes, son normales, las traigo a mi propia industria. Esto es algo que en los últimos años está ocurriendo con bastante frecuencia.
Cuando yo contaba esta historia hace 15 o 20 años atrás, era una rareza absoluta esto de la polinización de prácticas. Y prácticas del futuro, ¿en qué sentido? Es que en todo momento, en el presente, el futuro ya está manifestándose en espacios emergentes, en espacios marginales, valga la redundancia. Si yo voy a identificar cosas que hacen los que están construyendo cohetes con Elon Musk, ¿no es cierto?, o robots que van a recorrer la superficie de Marte en la NASA, voy a encontrar espacios absolutamente emergentes con tecnologías que en 20 años más van a ser parte de lo que vamos a usar normalmente en la industria. Parto con un ejemplo que ya hemos mencionado en un par de clases y que acaba de señalar nuevamente Rodrigo, TRIS. TRIS es algo que existe desde fines de los años 40 y que se ha ido construyendo con mejoras sucesivas, ¿no es cierto?, a través de Altshuler y sus seguidores en la década de los 50, 60 y también en los 70, pero en esencia TRIS ya estaba bastante definido probablemente el año 1960. Se origina en la Unión Soviética y se difunde desde Israel una vez que Altshuler se mueve a Israel. Como dijo Rodrigo, ha sido adoptado en Corea del Sur. Y hoy día estuve leyendo un pequeño paper sobre la adopción de TRIS en Corea del Sur y en China. Es el gran método de innovación que están adoptando los actores más emergentes dentro del Asia. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio y como lo decía Rodrigo también, quiero reiterar de que si en Chile venimos de una matriz conceptual racional, entonces tal vez lo que deberíamos hacer es tomarnos muy en serio métodos de este tipo, si es que los métodos que tradicionalmente resultan más románticos parecen no terminar de prender nunca en la cultura empresarial chilena. Quiero usar un segundo caso, porque esto vale en la historia completa de la humanidad. Un caso histórico antiguo, 1400 a 1500. 1400, Portugal es un país pastoril y medieval, completamente medieval, viene saliendo de la presencia de los árabes en esa parte de la península ibérica. En 1500, Portugal es la primera potencia comercial marítima en el mundo. Es un país que ya está presente en África, en toda la costa perimetral de África, está presente en la India, está presente en lo que va a ser el Brasil, está presente en las Islas de las Especias, en la zona de Goa, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esa diferencia de que en 100 años un país pase de ser pastoril y cerrado a un océano azul literal, de estar presente en todos los mares principales? Bueno, lo que pasó tiene que ver esencialmente con esa imagen del astrolabio que es un invento árabe. Geoffrey Chaucer, que aparece en una foto abajo a la izquierda, escritor primero de la tradición de la escritura y la literatura inglesa, escribió los Tales of Canterbury, ¿no es cierto?, las historias de una serie de gente que van peregrinando y que se llaman los cuentos de Canterbury. Bueno, lo que prácticamente nadie sabe es que Geoffrey Chaucer, de joven, recorrió el Mediterráneo y conoció a muchos árabes y conoció y aprendió el uso del astrolabio. De hecho, se llevó un astrolabio con él a Inglaterra, a la corte inglesa, donde terminó siendo el profesor de Filipa de Lancaster, hija del rey Juan de Gante. Pero Filipa se casó con el rey João I de Portugal y se fue a Portugal con 60 personas de su corte y se llevó un astrolabio y le enseñó a sus hijos a usar el astrolabio y uno de esos hijos se obsesionó con el astrolabio, Enrique el Navegante. Enrique funda la escuela de Sagres, que se transforma en la primera academia naval del mundo. Recluta a gente genovesa, capitanes, recluta gente que hacía cartografía en el ámbito árabe, recluta toda clase de expertos y desarrolla las técnicas de navegación, desarrollan la carabela que después usará Colón para llegar a América, la vela latina, los sondajes, los cuadrantes, la ciencia de la hidrografía. Es decir, hay un mundo que se abre durante esos 100 años en Portugal y que permite que Portugal, desde esa capacidad nueva, de esas prácticas que eran marginales a la cultura de Portugal, termine dominando los mares durante esos 100 años. Esa es la imagen de la zona de la escuela de Sagres, donde con una lógica muy épica, Enrique el Navegante elige el promontorio más austral de Portugal, que se proyecta dentro del océano Atlántico para señalarle a su país
de que ellos van a la conquista de los mares y a la conquista del mundo conocido. Y del mundo desconocido, naturalmente, yéndose al África y el mar Índico. Segundo ejemplo, polinización cruzada. Esto es ir a buscar prácticas a otras industrias. Y esto es un caso que lo mencioné en una frase en la primera clase, pero en el que me tocó participar en los orígenes de mi carrera como consultor. Cementos Mexicanos era una empresa marginal en esa época dentro de México. Tenía algunas operaciones menores en el norte, en el sur de Estados Unidos. Pero deciden competir contra los suizos de Holcim o de Holderbank, como se llamaba en la época, que llegan al mercado mexicano a ordeñar el mercado mexicano para quitarle recursos para crecer a Cemex. Y la decisión es hacer una oferta radical. Entrega de concreto en 20 minutos. Si usted a la competencia y a nosotros tiene que llamarlos un día antes, ahora usted nos llama al mismo día y en 20 minutos tiene concreto. Bueno, esto no se inventó de la noche a la mañana, esto se inventó a lo largo de varios meses en donde estuvimos pensando de una manera muy cuniana. Y lo que hicimos fue buscar prácticas marginales en diversos lugares. Promesa de delivery. ¿Quién era el experto en promesas de delivery en la época? Federal Express. Fuimos a conocer Federal Express y a entender cómo operaban para prometer en Estados Unidos entregar un paquete al día siguiente antes de las 10 de la mañana. Fuimos a ver el 911 en Houston, Texas. ¿Por qué? Porque queríamos entender cómo la gente era capaz de recorrer ciudades congestionadas y llegar a tiempo para salvar vidas. Fuimos a ver Domino's Pizza, que nosotros mismos que vivíamos en California en la época, usábamos los fines de semana con una oferta de 30 minutes or your money back. O sea, si usted no recibe la pizza antes de 30 minutos, nosotros, el negocio entero es un costo hundido. Todo o nada. Y también fue la primera flota de camiones en el mundo con GPS instalados. Valían, recuerdo, $1.000 cada uno los GPS que se instalaron en la flota de camiones revolvedores de Cemex. Eso era una práctica marginal que vivía solamente en la aviación, y lo digo como piloto. Los GPS eran una rareza absoluta del año 93. Un segundo caso de polinización que tiene que ver con nosotros, porque Darwin, mucho de su teoría que él publica en 1859 sobre la evolución de las especies, se afirma en evidencias que él encontró en lugares como la costa chilena. Particularmente hay una imagen ahí del Beagle, del barco del capitán Fitzroy, en las costas de Navidad, con las costas, los cerros de Navidad en el fondo, en lo que era la sexta región, la región de O'Higgins hoy día. El 22 de septiembre de 1834, Darwin, que en esa época tenía ese aspecto de hombre joven, está en las costas de Navidad y está recolectando, usando prácticas marginales en esa época para una cultura como la chilena, y que provenían, entre otras cosas, de la biología y de la geología. Está recopilando especímenes en las laderas abruptas de la costa de Navidad, porque en esa zona el mar la costa se había levantado, ¿no es cierto?, por el proceso de subducción, y había fósiles en las laderas. Bueno, quiero ilustrar lo que ya en esa época fue la recepción de estas prácticas marginales por parte de nuestra cultura chilena bastante medieval, como lo hemos conversado en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, y con un racionalismo muy dogmático. El día 13 de septiembre de ese mismo año, Darwin fue invitado a una cena en la casa de un señor muy importante que tenía un fundo en San Fernando, cerca de Navidad. Esto fue unos días antes de estar recogiendo especímenes, particularmente en Navidad. Y esto es literal traducido del diario de Darwin, de ese día, 13 de septiembre de 1834. Mi anfitrión me dijo, literalmente dice Darwin, aquí hay gato encerrado. Usó la expresión gato encerrado. Nadie es tan rico como para enviar gente a recoger ese tipo de basura. No me gusta. Si uno de nosotros fuera a hacer cosas así en Inglaterra, no, el rey de Inglaterra ya nos habría expulsado de su país. Y comenta Darwin en su diario, dice, y este caballero de profesión abogado pertenece a las clases mejor informadas e inteligentes de ese país. Así que, lamentablemente, para una persona como Darwin, que pocos años después iba a revolucionar la historia de la humanidad con su teoría de la evolución de las especies, nosotros en esa foto particular, puntual, porque
evidentemente recorrió muchas zonas de Chile y encontró gran valor en todo ello, quedó con esa identidad bastante lamentable. Y creo que casi 200 años después no es tan radicalmente diferente la situación en términos de nuestra poca apertura a entender y a aceptar aquello que es muy diferente. El caso de Toyota, que siempre lo menciono, es un caso interesante porque hay una enorme cantidad de prácticas que nacen en Toyota y que se difunden al mundo. Una de ellas es la gestión visual, que ustedes pueden visibilizar al lado derecho, arriba, ¿no es cierto? Y también en el Kanban, que está ahí abajo, que es la tarjeta de pedidos de cualquier material que se mueve dentro de la línea Toyota. ¿De dónde viene la gestión visual? La gestión visual, en la propia Toyota, lo explican así, proviene de los jardines infantiles japoneses, donde uno entra y está todo a la vista. Cada niño tiene un símbolo, una imagen. El año pasado estuvimos con unos clientes en el sur de Alemania viendo una práctica emergente de nuevos espacios marginales, la industria automotriz alemana, en el sur de Alemania, compartiendo las tecnologías que van a ser normales el año 2036, una serie de compañías con Mercedes-Benz al centro, deciden desarrollar en conjunto los procesos y las tecnologías con las cuales van a trabajar y van a construir automóviles en ese horizonte futuro que han convenido. Definen una visión en conjunto, se presentan mutuamente unos equipos a otros en esos espacios que vemos al lado derecho abajo, los avances que están realizando en las tecnologías. Y definen una visión compartida de un automóvil flexible, eléctrico, con un chasis que puede ser utilizado con diferentes carrocerías. Ahí tienen ya el prototipo actual con materiales plásticos de ese chasis eléctrico, que si el fin de semana yo decido salir con un auto deportivo, le pongo una carrocería deportiva, si el lunes necesito llevar a los niños al colegio, le pongo una carrocería utilitaria. Este caso se repite una y otra vez cuando uno piensa, y esto es una historia que me encantaría contar en otra instancia con mayor detención, cuando uno piensa en el surgimiento de los motores y generadores eléctricos entre 1820 y 1850, con los avances de Hans Christian Ørsted en Dinamarca, y posteriormente a partir de esos descubrimientos, lo que Michael Faraday en Inglaterra logra desarrollar como inducción electromagnética. Y ahí aparece una imagen del primer motor eléctrico del mundo, algo que si cualquier persona viera, lo despreciaría. Pero hoy día ese tipo de equipos sofisticados son hijos de esa tecnología que en ese momento era absolutamente marginal como prácticas. Lo mismo pasó con el transistor en 1947 y con su evolución posterior. Esa foto del primer transistor a la derecha, en el lado izquierdo de la derecha, es lo que vieron los japoneses de la Sony cuando el año 51 estuvieron en esos laboratorios y se encontraron con que les vendían eso por $10.000 la licencia, porque todavía no tenían muy claro para qué lo iban a usar en el consumo masivo. La aplicación era más bien de ámbito militar. Ahí está el primer chip de silicio, el primer transistor, microtransistor, ¿no es cierto? Y a la derecha está el primer chip de silicio. Esto es Fairchild Semiconductors y posteriormente Intel. 1960 aproximadamente. Quiero finalmente echar mano, ir moviéndome desde el amigo Kuhn hacia el amigo Feyerabend. Y Feyerabend dice una cosa muy interesante. Dice, mire, los grandes científicos no son tan diferentes de los grandes artistas. Son como los Beatles. Los científicos normales atrapados en un paradigma normal que lo transforman en religión se parecen a las bandas que hacen covers. Hoy día la ciencia se ha transformado en una nueva iglesia, dice, que oprime a quienes están en desacuerdo con sus conclusiones oficiales. Esto que puede parecer muy radical, planteado por un filósofo de la ciencia, que es un hombre que se autodeclara anarquista, si uno lo mira en el mundo de la empresa, ahí tiene la ciencia normal. Esa es la lógica de un call center en nuestra cultura normal. Esta es la lógica de un call center en Zappos, que es la empresa más exitosa en ventas por teléfono en el mundo. Son expertos en venta de ropa femenina, zapatos y carteras
Zapatos de mujer y carteras, en donde si es necesario que una persona esté 10 horas hablando con un cliente, lo puede hacer. No hay protocolos preestablecidos de cómo llevar la conversación con el cliente. El único propósito es asegúrese de que este cliente queda plenamente satisfecho. Y quiero terminar con una imagen de alguien que yo especulo, porque no, evidentemente no quiero hacer una apología del personaje que está ahí, que es Robert Lanza. Robert Lanza es uno de los científicos pioneros en el desarrollo de células madre. Sin embargo, hoy día la comunidad científica sigue mirándolo con cierta distancia porque él plantea una teoría que es radical, que es el biocentrismo. Básicamente lo que él dice es que el universo físico y químico es un invento de la biología y que el tiempo es un invento de la biología y que por lo tanto lo que hay es conciencia y biología. El resto es lo que crea la conciencia que vive en la biología. Por lo tanto, incluso la muerte es una ilusión. Hay un par de libros ya que él ha publicado. Sus teorías todavía son extremadamente sospechosas para la comunidad tradicional. Y quiero decir que Humberto Maturana con Francisco Varela hace 40 años atrás postularon algo que no es tan diferente. El sistema nervioso es un sistema clausurado y por lo tanto todo lo que experimentamos allá afuera en realidad lo estamos viviendo aquí adentro en nuestro sistema nervioso que está clausurado. Quería terminar con Robert Lanza porque me parece que es un ejemplo de alguien que probablemente va a revolucionar la ciencia normal en 20 o 30 años más. Mientras tanto, es tan extraño como lo era Albert Einstein en 1903 o 1904. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación, entonces, a la fase de preguntas y respuestas. Y como siempre, ¿no es cierto? Ustedes seguramente ya han ido incorporando preguntas dentro del chat. Mi duda es acerca de la transformación como moda y la transformación de las personas dentro de las empresas. O sea, nosotros trabajamos en empresas. Entonces, el ámbito es a veces un ámbito, digamos, de la realidad que a veces impide a las personas transformarse y con ella transformar a las empresas. Entonces, y a veces yo veo que muchísimas cosas son más eslogan que cosa de fondo, ¿no? Entonces, por eso mis dudas eran cómo diferenciar modo de transformación. La transformación tiene que ser explícita, o sea, de repente no. O el tema de transformación significa transformación digital, significa despedir personas, ¿no es cierto? Y despedir personas se supone que, no sé si está bien o no, o sea, dejar gente sin trabajo, o sea, por la transformación, o sea, por la eficiencia, ¿no? Y lo último, si se pueden transformar empresas y no transformar personas. Yo me acuerdo la primera clase Cristian nos hablaba de la emoción, y de la que hablaba, que decía que las empresas que dicen que la persona no es un ser emocional, es más racional, decía que es una tontería. Yo coincido con ella. O sea, no se puede ser una buena persona y llegar a la empresa y ser un desgraciado. O sea. Y otra cosa más que yo no le he puesto acá, pero que también no tengo explicación, es acerca del tema de la corrupción. O sea, como que en sociedades latinas, voy a hablar del Perú, es un tema, digamos, acá hay un dicho muy famoso, roba pero hace obra, o sea, como diciendo de que hay cosas que se perdonan, ¿no es cierto? Eso básicamente, no creo que está para los tres, pero quien quiera, es simplemente para colaborar con la reflexión. Enrique, me gustaría reaccionar a un par de inquietudes, de comentarios, de preguntas que tú haces, ¿eh? Primero, respecto a lo digital. Si yo me centro en una mirada puramente tecnocrática, yo mismo como consultor, que ya tengo 53 años, probablemente no tendría mucho que decir desde la perspectiva esencialmente tecnológico-tecnocrática de la digitalización. Sin embargo, desde la mirada filosófica y desde la mirada etimológica, yo digo, ¿qué es digital? ¿Y por qué el nombre de transformación digital? Digital antes de venir de ceros y unos, ¿no es cierto? Que es una cosa que tiene que ver con personajes como, ¿no es cierto? Claude Shannon, 1939, su paper sobre la información, viene de dígitos, los dígitos. La interpretación más poderosa que yo
me he hecho para mí mismo de qué es transformación digital, es el mundo en la punta de los dedos. Y si tú miras cualquier proceso llevado a su versión digital, en esencia, lo que estás haciendo es traer el mundo a la punta de los dedos. Estás digitalizando el mundo. Es decir, quiero un artículo, quiero un libro, y hago esto y lo tengo en la mano. Y es lo que me permite precisamente, ¿no es cierto?, este aparato, cuando digo quiero el libro de Feyerabend y en 30 segundos lo tengo aquí. Ahora, si esto lo hago con tecnología electrónica, bienvenido. Pero hay otras formas también de traer el mundo a la mano. Entonces, también el proceso del año 93 de Cemex de llamar y tener el concreto en 20 minutos es tener el concreto más a la mano, más en la punta de los dedos. No tener que estar planificando la obra para el día siguiente, sino que requiero 17 metros cúbicos, los pido y en 20 minutos los tengo. Eso también es parte de la digitalización. Yo diría que este sobreénfasis en lo digital electrónico es parte del error y de la visión tecnocrática. El proceso de digitalización lleva muchas décadas. Estamos crecientemente avanzando en la dirección de que todo esté a la mano, en la punta de los dedos. Quiero proponer esa interpretación que es más filosófica y le voy a ceder la palabra a Rodrigo. Enrique, la otra parte de tu respuesta me gustaría complementarla con lo que dice, y quiero escucharlo a Alejandro Marinovich. Alejandro, plantéanos tu inquietud. Bueno, la inquietud es que hoy en día en Chile, y quizás es un movimiento latinoamericano, y eventualmente vemos indicios en varios otros lugares del mundo con otras culturas, que parece haber un sector que cree que busca la transformación social, sin embargo cree que sin violencia no hay transformación. Entonces parece haber un principio que la violencia se justifica en sí misma porque se está buscando la transformación. Entonces, como sociedad que todos estamos de acuerdo en que se puede requerir transformaciones, ¿cómo se enfrenta ese conflicto en que es tan difícil vivir en violencia? Gracias, Alejandro. Y Enrique, mira, quiero tratar de englobar las dos preguntas en una sola, porque me pareció escucharte, Enrique, confírmame con un gesto de que si estábamos despidiendo personas o estábamos bien, en función de los puros resultados, a la larga podríamos estar mal. Yo tengo una tesis más radical que vamos a poderla explorar en profundidad la próxima clase cuando hablemos de Schumpeter y de Marx y de esta dicotomía entre la destrucción creativa y el método de Marx. Pero adelantémonos un poco porque a mí me da la impresión que va bien. Mi opinión es que no estamos siendo suficientemente capitalistas por este pasado francés y por este pasado cartesiano. Si ustedes se dan cuenta, Tom Peters en un libro llega y dice que la gran diferencia entre Europa y Estados Unidos en un periodo de 20 años, aparentemente entre el 78 y el 98, era que Europa había creado 5 millones de empleos y Estados Unidos 25 millones. En consecuencia, ¿cuál era el problema que había ahí? Dice, ¿cuál es la diferencia entre 5 y 25 más allá de los obvios 20? Y él se da cuenta que en Estados Unidos crearon esos 25 millones después de haber destruido 40, o sea, en realidad crearon 75. Y que Europa había quedado 5, en realidad destruyendo 10 millones privados y creando 5 públicos. O sea que el motor era lo público. En consecuencia, una sociedad que no crea suficiente valor, y ahí está el eje, tenemos que imaginar y pensar, que no crea suficiente valor, es obvio que si tú despides a alguien, lo estás metiendo en un problema. Pero una sociedad con destrucción creativa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué decía Marx? Marx decía que lo verdaderamente revolucionario era el capitalismo, que había logrado a través de su método, que él no lo llamaba destrucción creativa, esa conceptualización es muy posterior y que yo lo llamo océanos azules, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, había hecho que todo el feudalismo quedara obsoleto.
en el fondo una destrucción creativa entre el método comercial y el método feudal anterior. En consecuencia, nuestro problema con las personas en las calles, ustedes se imaginan que si hubiera tanta creación de nuevos océanos azules, ¿tendríamos tanta gente en la calle? A mí me da la impresión que no. En consecuencia, son tesis, no estoy diciendo. También tenemos que ser críticos. Esto es como a Paco le gusta hablar de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, cuando uno mira que la culpa es del frente nomás, del que está interpretando. Pero si no somos capaces de generar una mejor sociedad, y eso también pasa por cosas que nos quedan ajenas. Por ejemplo, los principios ajenos, dos de ellos, además de la creatividad, dos adicionales son la responsabilidad. Si es solo destrucción y no es destrucción para crear, vale decir, destruyamos el medio ambiente, pero ¿qué estamos creando? ¿Me fija o no? La idea de la destrucción creativa es muy fuerte, porque quiere decir que se crea algo mejor, que cuando Steve Jobs mete la máquina fotográfica y hace quebrar a Kodak, que se suponía que era inquebrable una empresa tan grande, resulta que al final del día, ¿qué es lo que hace? Hace obsoleto todo este sistema de revelar fotografías porque las veía ahí mismo y de tener dos instrumentos cuando solo necesitas uno. En consecuencia, la responsabilidad con el planeta y la misma filantropía hace muy necesaria al Estado. Nos quejamos de un Estado grande y no hacemos filantropía. Entonces yo digo, esa es la autocrítica. O sea, si nosotros queremos salvar, entre comillas, el capitalismo de los capitalistas, como una frase que se ha hecho famosa, tenemos que ser más capitalistas, no menos, pero más capitalistas en el sentido de capitalistas, como dice Berlin, de una sociedad decente, una sociedad con responsabilidad, una sociedad con filantropía y una sociedad con creatividad. Entonces, Enrique, ¿tú te imaginas un mundo así, como dice la canción de John Lennon? Y a mi modo de ver, está en nosotros tenemos todas para defendernos. Si lo que proponen en las calles, para mi modo de ver, es solo destrucción. Y la destrucción creativa en realidad es una destrucción para mejorar, a lo Hegel, como veníamos viendo. Me gustaría acoplarme a lo que está diciendo Rodrigo, en el sentido de que yo creo que lamentablemente en Chile se combinan dos fenómenos. Una sobreideologización que es muy consistente con nuestra matriz racionalista, ¿no es cierto? Lo que dice Hannah Arendt en la frase que leyó Rodrigo me parece súper interesante. La lógica de una idea, es decir, una vez que la adopto es una especie de dogma de fe, y por lo tanto todo lo que observo es simplemente una ratificación por presencia o ausencia de la idea que yo sostengo. Se da por una parte una sobreideologización en la cultura chilena y por otro lado una rigidez y un dogmatismo que también nos dificulta esta destrucción creativa. Entonces, al final es una especie de pugna entre hiperconservadores, aunque a uno les parezca que los otros no son conservadores, que son unos radicales descabellados. En realidad es una pugna entre conservadores dogmáticos. Finalmente, al no haber reinvención más permanente, más fluida, adopción de prácticas marginales en forma permanente, destrucción creativa, entonces finalmente las posturas se traducen en que vamos a ir a destruirle las cosas al otro. Yo creo profundamente en lo que dice Rodrigo, de que aquí lo que nos falta es ser más innovadores, más radicales en ese sentido, el juego, en vez de estar atrapados en un juego de posiciones dogmáticas en donde siempre creemos que el otro es el que nos quiere destruir. Hola, ¿cómo estás? Sí, yo hago una reflexión a raíz de lo que decía Francisco, lo que decías tú, el artículo que nos enviaron, y un poco también el método TRIZ. O sea, viendo todo y tratando de llevar esto para verlo mejor, soy ingeniero como tú, de poder llevar esto a un extremo, ¿no? De decir, bueno, las ideas frescas en todo ámbito son buenas, son bien recibidas, ideas nuevas que van renovando, como dices tú, una transformación creativa. Sin embargo, cuando tú ves el método TRIZ, está bastante estructurado, me impresionó. Realmente me voy a leer el libro porque el poder hacer innovación en base a unas ciertas reglas que están con un método, ¿no? Que es todo lo contrario de la anarquía
anarquismo que estábamos viendo y que funciona, eso es tremendamente valioso. Entonces, me da la impresión de que el anarquismo siempre está que debería estar como en las prácticas marginales, pero si fuera todo anárquico, yo creo que no serviría. O sea, sería, porque hoy día, ¿qué ocurre? La cantidad de recursos disponibles que hay en Internet, en las universidades, en laboratorios, en todas partes del mundo, es tan grande, tú puedes poner el problema de hacer un concurso para que resuelvan este problema, ¿cierto? Y usar esta red. Yo creo que es un mundo nuevo en ese aspecto. Es impresionante. Entonces, como ejemplo, la vacuna. ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos por esta declaración que hicieron hoy día los CEO de los 9 laboratorios más grandes, que dicen que van a seguir estrictamente las reglas de la FDA para no dañar a ningún ser humano cuando se pongan la vacuna. Nos vamos por el método ruso que dice, oye, tengo una vacuna que está, póngansela, ¿no? Entonces ahí como que me da la impresión de que una mezcla de anarquismo con epistemología científica es buena. No puede ser ni lo uno ni lo otro. Un poco esa era. No sé qué opinas. No sé si la pregunta es para Francisco o para ti. Desde el punto de vista de filosofía concreta, yo estoy de acuerdo contigo. Si la única tesis que de repente te pido que consideres es que nosotros no debiéramos tenerle susto al anarquismo cuando el anarquismo es creatividad, es destrucción creativa. ¿Te fijas o no? O sea, y eso significa que la tesis es que demasiado método, demasiado cartesianismo en realidad nos deja en una sociedad que le cuesta crear lo nuevo, que le cuesta la creatividad. La destrucción que nos molesta a todos los creadores es la destrucción por destruir, ¿te fijas o no? La destrucción sin sentido. En consecuencia, a mí me da la impresión, mira, Fernando Flores, con quien trabajó Cristian mucho tiempo, decía, lo verdaderamente revolucionario es el capitalismo, y esa frase no se le ocurrió a Flores, la dijo Marx por de pronto bastante antes que él. En consecuencia, lo que tenemos que pensar, y por eso nosotros nos hemos anclado, y en Filco tenemos clases proyectadas de TRIS concretamente, con filosofía, para obtener la filosofía, porque tú tienes, y eso va a ser de gran utilidad para las empresas, porque empecemos de lo que podemos hacer, y esto, como cuando Voltaire dijo, el mercado hizo Inglaterra libre, yo creo que de repente TRIS puede hacer a Chile creativo, porque partimos desde bases de sociedades que no son, que necesitan un orden. ¿Cuál es el orden? Es que hacer transparente con esos ojos de búho que digo yo, cuáles son los principios que están detrás de la creatividad. Porque TRIS lo han bajado los coreanos para enseñar TRIS a los niños, y TRIS lo han agarrado en todos lados, y yo lo estoy reivindicando como una filosofía, y no hegeliana, sino que esencialmente kantiana, porque los ojos los pone Kant. ¿Ah? Hegel pone el método de que hay contradicciones, y eso le da cierto ojo. Pero lo verdaderamente notable es que Altschuler encontró esos 40 principios, y los 40 principios te orientan hacia la creatividad. Entonces, dentro de Filco, en este afán de fomentar la creatividad y fomentar el pensar, TRIS es central, y contamos con el mayor experto de TRIS que viene, que está en la Universidad de Santa María, como parte del equipo, como una llave de solución para la creatividad, digamos, y anclado en lo que es filosófico. Porque, ¿cuál es la gracia de lo filosófico cuando tratamos de sacarle la filosofía al Océano Azul, o cuando tratamos de sacarle la filosofía a TRIS? Es que después tú eso lo aplicas en cualquier lado. ¿Te fijas o no? Porque ya es el método esencial, o sea, los ojos del búho, de Merli, mi ídolo, que al final del día te permite apiarte al caballo, como se dice en el campo, de manera práctica, digamos. En nombre del anarquismo y de la creatividad se hacen luego métodos que son prácticamente recetas, ¿no? Y eso evidentemente va un poco en contra del espíritu de esa creatividad. Y por otro lado, primero que no es creatividad, y segundo, también se puede vanagloriar y casi que exagerar el lugar que debe ocupar ese supuesto anarquismo. Además hay que entenderlo muy, creo yo, al pie de la letra, ¿no? Es decir, que no hay un arjé, no hay un origen único, no hay un principio único que deba regirnos, sino que podemos innovar, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamentalmente anarquista, de no seguir reglas.
meramente porque estén dadas, sino siempre someter a examen las reglas que nosotros mismos nos hemos puesto. Eso para empezar, darnos cuenta de que las reglas en el fondo o nos las hemos puesto nosotros mismos o las hemos aceptado en algún momento de forma más o menos explícita. Entonces, ver que son reglas, que son respuestas para problemas, que son respuestas para preguntas, y que tanto las preguntas como las respuestas pueden cambiar. Y en ese sentido, yo creo que esa mirada es la que permite una apertura a nuevos tiempos, a nuevas sensibilidades. Tampoco creer que una fórmula va a resolver el problema de un país, por ejemplo, ¿no? Yo creo que justamente cuando también hablaba Cristian de los estados anímicos, y aquí Enrique también lo recordaba para la empresa, ¿no? Probablemente, no soy yo quien para decirlo, pero en Chile hay un sentimiento de injusticia profunda, muy arraigado, ¿verdad? Y de una injusticia profunda que no va a ser más capitalismo la que digamos, solviando, la que acabe con ella. O sea, decirles eso de antemano a muchas personas, yo creo que es prácticamente no saber captar un poco cuál es la sensibilidad que está ahí latiendo. Otra cosa es decir, mejor capitalismo, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Es decir, cuidado, un capitalismo, pues, que tiene en cuenta lo que estaba diciendo Enrique de los despidos, que tiene en cuenta crear, y justamente crear para dar mejores condiciones de vida a la mayoría, y no para dejar sin trabajo y en la precariedad a una gran parte de la población, porque si eso es la receta, obviamente va a aprender más violencia y no menos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ser capaces de una mirada compleja ante todo. Yo creo que la gran invitación acá, y por eso damos tantos elementos de reflexión, es a tener una mirada calidoscópica de la realidad, más compleja, no pensar que un par de fórmulas o un autor nos va a decir cómo son las cosas, sino pensar por de pronto que hay distintas sensibilidades, que hay distintas emociones que están en el ambiente, ser capaces de captarlas, ser capaces de ver a qué se deben, hacer un buen diagnóstico y ser imaginativos en las respuestas, ser capaces también de poner en cuestión nuestras propias convicciones en eso, pensar que esto va a ser lo que funcione. Bueno, es tu mirada, está bien, pero quizá hay que ponerla en diálogo, y eso es otra cosa muy importante que hemos aprendido, ¿no? Y estas instancias son maravillosas en ese sentido, que de repente llega alguien que te dice algo que tú no habías visto nunca por ese lado, y sin embargo te permite repensar todo tu esquema mental y dar con una solución que quizás si no hubieras tenido. Yo pienso que por ahí está la cosa, y coincido mucho con las intuiciones de los tres, ¿no? De Lionel, de Alejandro, de Enrique. Cuando se fuerza mucho un esquema, acaba habiendo unas fricciones que dan lugar a la violencia. Porque es la respuesta que queda cuando no hay más respuestas, cuando no hay diálogo posible, ¿verdad? Cuando no hay nadie que escuche tampoco. Es una mala respuesta, qué duda cabe, ¿verdad? Y es una respuesta que, como decía Cristian, puede volverse muy dogmática, puede enrocarse en una posición de manera clásica e irracional. Y luego ya va a ser muy difícil llegar a incluso una solución buena, porque ya hay un recelo y una sospecha tal que incluso dando buenas soluciones no hay un oído presto a escuchar, ¿verdad? Hay una enorme desconfianza. Entonces yo creo que hay partes emocionales, que no basta con un programa, también hace falta ir mostrando que aquí lo que hay es una verdadera voluntad de cambios para mejor en general, ¿no? Si alguien siente que las cartas están marcadas de antemano, siente que va a ser el pasado de nuevo el que se imponga. Y lo que tenemos, creo yo, que plantear es cómo lograr un futuro donde recuperemos lo mejor del pasado y seamos capaces de plantear otro nuevo escenario, ¿no? Y ahí la creatividad y el anarquismo, bien entendido, sin duda pueden ayudarnos. No el anarquismo destructivo, ¿eh? Estamos hablando evidentemente de la creación, de la imaginación incluso, ¿no? De la capacidad de recrearnos y de reinventarnos. Queremos cerrar puntualmente, queremos agradecer una vez más la presencia activa, la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y esperamos verlos a todos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias. Chao.